Una sombra de inquietud se cierne sobre Europa. La noche se rompió con el zumbido metálico de un dron, una máquina de guerra que surcaba el cielo, destinada a un objetivo en Rusia. Pero algo salió mal, un error fatal. El dron cayó en Estonia, una nación de la OTAN. Este incidente, una chispa minúscula, podría encender un polvorín gigante. ¿Cómo un simple error puede cambiar el destino de millones? Pregunta de geolocalización. ¿Desde dónde nos sintonizan hoy? Dejen su ciudad y país en los comentarios. El 23 de agosto, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, habló sobre la resolución pacífica del conflicto en la nación aledaña a Rusia. Desmintió amenazas directas de sanciones, un mensaje confuso para muchos. Al día siguiente, 24 de agosto, un dron, supuestamente de la zona del conflicto, se precipitó en Estonia, desviado quizás por la guerra electrónica rusa. Exactamente en ese instante, en Ust-Luga, la región de Leningrado, un ataque afectó la infraestructura de gas. Las llamas del conflicto no solo iluminan el campo de batalla, ahora se extienden. En los últimos días, los ataques rusos se intensificaron contra la población civil en Jersón. Especialmente en la ruta Nikolayev-Jersón, se documentó un brutal safari humano. Las imágenes son desgarradoras. ¿Es esto impensable? Recientes reportes indican avances rusos en aldeas clave de la región de Dnipropetrovsk y en el bosque de Serebriansk. Algo más inquietante. La región en conflicto enfrenta una deserción masiva, aproximadamente 15.000 casos al mes, superando las pérdidas en combate. ¿Qué nos dice esto sobre la moral de las tropas? Incluso soldados rusos fueron detenidos y enviados al frente por negarse a luchar. Se documentó un caso donde soldados fueron esposados. La disciplina interna es brutal. ¿Qué futuro le espera a una tropa tratada así? Mientras tanto, Rusia implementa nuevos programas escolares, adoctrinando a los niños en narrativas de país vencedor y valores tradicionales. El futuro se construye en las aulas. ¿Es esta la paz que buscamos? El 23 de agosto, un militar ruso falleció en Rostov tras romper una ventana y desangrarse. Un incidente extraño, trágico, un recordatorio macabro de la tensión subyacente, un simple goteo de hechos, cada uno un escalofrío. Nos hace cuestionar, ¿qué tan lejos puede llegar la brutalidad humana en un conflicto sin fin? La verdad es compleja, incómoda. Comenten abajo. ¿Desde qué ciudad y país nos miran en este momento? Esto importa ahora porque el conflicto se prolonga por más de 1280 días. Una guerra de desgaste. Cada incidente, como el dron en Estonia, erosiona la estabilidad global. Trump, con su lenguaje que algunos llaman confuso y divagante, se posiciona como el pacificador, pero sus palabras son un monolito en movimiento, un flujo de conciencia que impacta la geopolítica mundial. ¿Puede una diplomacia tan ambigua ser efectiva? Las palabras del exmandatario no son solo retórica. Él afirmó, no importa lo que digan, todos están posando, yo quiero que esto termine. Una declaración de cansancio, pero también de pragmatismo. También dijo, no será una guerra mundial, pero será una guerra económica. Será mala para Rusia. Una advertencia que subraya el poder de las sanciones. ¿Es la economía la verdadera arma? Trump también ha manifestado que su relación con el presidente de la nación vecina ha cambiado. Nos llevamos bien con el presidente de la nación vecina ahora, pero ahora tenemos una relación completamente diferente porque ya no estamos pagando dinero a la nación en conflicto. Yo lo detuve. Esto es lo que me toca a mí. Una postura clara sobre el flujo de ayuda. ¿Es correcto su enfoque? Afirmó haber detenido 7 guerras, y esta es la más difícil. Miles de jóvenes mueren cada semana. Si puedo salvarlos imponiendo sanciones o políticas arancelarias estrictas, será muy costoso para Rusia, o la nación en conflicto, o quien sea. Yo he detenido 7 guerras. Esta guerra ha sido la más difícil, pero creo que lo lograremos. Una declaración que lo posiciona como salvador, buscando la paz a la Trump. Sin embargo, en el terreno, la realidad es brutal.
Drones kamikazes rusos realizan safaris humanos. ¿Puede haber algo más deshumanizante? El Pentágono, mientras tanto, muestra resistencia a las garantías de seguridad a la nación en conflicto, lo que indica divisiones internas en la administración de EE. ¿Debilitará esto la postura del país en conflicto? La Unión Europea agotó sus instrumentos de sanciones más impactantes. Ahora busca combatir la elusión, pero carece de nuevas medidas. ¿Tiene Occidente aún herramientas para influir? Es una prueba de resistencia, militar, política y humanitaria. ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región norte del Mar Negro? Háganos saber su opinión. Las teorías de la conspiración abundan. Los Z teóricos, simpatizantes de Rusia, afirman que Estonia proporciona un corredor para los drones de la zona en conflicto. Una narrativa que busca probar la complicidad de la OTAN. Occidente está metido hasta el cuello, y el dron en Estonia es la prueba que necesitábamos. Una peligrosa justificación para la escalada. Las estadísticas de deserción en la zona de conflicto son incluso mayores de lo reportado. La cifra real podría ser mucho más alta. El régimen de Kiev se desmorona. Desde dentro, sus propios soldados huyen en masa, incapaces de soportar la tiranía y la guerra inútil. Una versión alternativa que pinta un cuadro sombrío de su capacidad de resistencia, quizás exagerando la realidad para desmoralizar. La muerte del militar ruso en Rostov, según algunos, es la punta del iceberg de problemas internos. Un caso inusual de un soldado que murió al romperse una ventana y desangrarse. La gloriosa vida de un soldado ruso podría terminar en tragedia y borrachera. ¿Cuántos más mueren en el olvido? Esta es la cruda realidad que choca con la narrativa oficial, una visión que cuestiona la estabilidad interna de las fuerzas. Trump busca la gran victoria diplomática para su reelección. Se postula como el pacificador supremo, incluso si sus palabras son una mezcla de incoherencia. Su objetivo es consolidar su base, mostrarse como quien termina guerras y protege los intereses económicos de EU. ¿Es esta una estrategia sincera o puramente política? El presidente del país en conflicto, por su parte, presiona a Occidente para aumentar la presión sobre Rusia. Busca el máximo apalancamiento en futuras negociaciones. Quiere una paz con garantías fuertes. Su supervivencia política depende de un resultado favorable. Rusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, busca deslegitimar al presidente de la zona del conflicto, evitando negociaciones directas. La brutalidad en el frente, con el uso de olas interminables de infantería y zonas de matanza, refleja una estrategia de desgaste humano. No les importan las bajas. Es una guerra de aniquilación. La UE, atrapada entre la necesidad de apoyar y la falta de nuevas palancas económicas, revela limitaciones en su arsenal de sanciones. La corrupción interna en las filas rusas es alarmante. Alexander Kemerov, un criminal por fraude, es ahora condecorado e implicado en extorsión y agresión. ¿Cómo puede una institución así mantener la moral? El safari humano de drones en Jersón es un horror inenarrable. La brutalidad contra una mascota y su dueño simboliza la guerra total contra civiles. Es algo que pocos pueden soportar ver. Soldados rusos esposados, enviados a su destrucción, revela una dictadura militar interna que usa a sus propios hombres como carne de cañón. El adoctrinamiento escolar en Rusia, lavando el cerebro de los niños, es una violencia contra el futuro de la sociedad. ¿Es este el camino a un futuro de paz o de conflicto perpetuo? ¿A quién le confían las noticias sobre el conflicto en la zona del Mar Negro? ¿Hay alguna voz que les parezca más fiable que otras? La guerra de Corea se presenta como precedente para un cese del fuego sostenido con presencia militar extranjera. Una analogía con el papel de EU en Corea del Sur. La historia podría ofrecer una hoja de ruta, mostrando que Occidente debe asegurar la paz, no solo negociarla. Un enfoque que requiere compromiso a largo plazo. Trump ha afirmado haber detenido 7 guerras, un historial que intenta usar como credencial para la situación actual.
Él se ve como el pacificador por excelencia, el único capaz de domar este caos. ¿Logrará realmente replicar ese éxito? Los programas de adoctrinamiento infantil en Rusia evocan las prácticas totalitarias de la URSS. La Rusia actual, dicen algunos, revive los peores fantasmas de su pasado, adoctrinando a sus hijos para la guerra. Una táctica que forja una generación con valores de confrontación. Y las declaraciones previas de Trump sobre Vladimir Putin y el presidente de la nación fronteriza son reveladoras. Inicialmente, más cercano a Putin, ahora muestra una relación cambiada con el presidente del país de Europa del Este debido a la falta de pagos. Esa es la versión de Trump. ¿Es este un cambio genuino o una estrategia política? Los anteriores paquetes de sanciones de la UE ya agotaron las medidas más impactantes en energía, lo que plantea un desafío para futuras presiones. La efectividad de las sanciones está en entredicho. Las ofensivas de drones de la nación en conflicto, atacando refinerías en territorio ruso, son una contraestrategia cada vez más efectiva. Esto representa un cambio en la dinámica del conflicto. Rusia busca aislarse, pero la presión internacional lo resiste, aunque con intentos de elusión. La fragmentación política en Occidente, visible en las declaraciones de Trump y las divisiones en la administración de EE. Podría ser una debilidad que Rusia explota. Esta guerra, más que nunca, es una prueba de resistencia en recursos humanos y materiales. Una guerra de desgaste. La guerra de la información se intensifica, especialmente en el adoctrinamiento de la juventud rusa. ¿Podrá este adoctrinamiento ser revertido? ¿Qué evento consideran ustedes que no ha sido suficientemente cubierto por los medios, merece más atención en la región del Mar Negro? ¿Qué vendrá después? El escenario más sombrío, el peor, es el desgaste de la nación en conflicto por deserciones y avances rusos. Un colapso. Occidente, sin nuevas ideas de sanciones y con dudas sobre garantías de seguridad, presionaría al país de Europa del Este para una paz desfavorable. Rusia consolidaría ganancias territoriales y se expandiría, justificando su propaganda. El escenario más probable, un conflicto estancado, con avances y retrocesos menores. Negociaciones intermitentes que no llevan a nada. EE.U. Continuaría con apoyo limitado. La UE se enfocaría en el control de elusión. La situación de las deserciones y la moral seguiría siendo un problema clave para la zona del conflicto. Una agotadora guerra de trincheras. El mejor escenario posible. La coordinación occidental mejora. Nuevas garantías de seguridad permitirían al país fronterizo endurecer su posición negociadora. La tecnología de drones inclinaría la balanza a su favor, causando un daño severo a la logística rusa. Una coalición de los dispuestos a enviar tropas a los territorios cercanos, en la retaguardia, materializaría una disuasión efectiva. El escenario inesperado, un incidente grave, como un dron en un país de la OTAN o un crimen de guerra atroz viralizado. Esto provocaría una escalada, forzando a la UE o EE.U. a tomar medidas más drásticas o incluso una intervención militar directa, inesperadamente. Todo es posible. El Kremlin y sus aliados internos corruptos ganan si pueden continuar con la guerra de desgaste sin rendir cuentas. Los halcones en Occidente ganan si logran una intervención directa. ¿Pero a qué costo? La burocracia militar rusa, que mantiene el control a través de la represión interna, también gana en su sistema. Pierden la población de la nación en conflicto, sufriendo pérdidas humanas y territoriales. Y también el pueblo ruso, adoctrinado y sacrificado en el frente. Pierde la credibilidad de las instituciones internacionales si no pueden detener el conflicto. Y, crucialmente, la moral de las tropas del país de Europa del Este si las deserciones continúan. Su pronóstico. ¿Cuándo creen que la situación actual en la patria del conflicto se estabilizará? Den una fecha estimada y una razón principal. La situación evoca indignación por los ataques a civiles, los crímenes de guerra, la corrupción rusa y el adoctrinamiento infantil. Genera pánico y urgencia ante el inminente colapso por las deserciones y los avances rusos.
Invita a la solidaridad con la lucha y la resistencia civil, pero también a la esperanza en la ayuda occidental y la perseverancia. Gerson, la caza humana por drones rusos. Una frase que estremece. Rusia, niños adoctrinados para la guerra, soldados enviados a la muerte. Una frase que condena. Deserción masiva en el país de los campos verdes. ¿El frente se desmorona? Una pregunta que inquieta. ¿Y Trump? ¿Paz o catástrofe? Una pregunta que nos hace pensar. Sure. El conflicto actual, con sus ramificaciones políticas, militares y sociales, impactará a las generaciones futuras. ¿Cómo juzgará la historia nuestras acciones y omisiones? Si este análisis te pareció revelador, compártelo con tus amigos. Tu apoyo, un me gusta y una suscripción nos ayuda a seguir trayéndote la verdad sin censura. ¿Crees que este canal muestra una perspectiva diferente que los medios tradicionales? Si es así, activa la campanita para no perderte un solo episodio. La verdad es nuestra mejor defensa. Queremos construir una comunidad de pensamiento crítico. ¿Piensan ustedes que la actual situación mundial es irreversible o aún hay esperanza para un cambio significativo? Déjenos sus reflexiones en los comentarios. Para comprender a fondo la magnitud del adoctrinamiento en Rusia, es fundamental analizar las transformaciones que se han implementado en el sistema educativo. Desde 2022, el Kremlin ha introducido cambios curriculares significativos que buscan inculcar una visión particular de la historia y el patriotismo en los jóvenes. Por ejemplo, en las asignaturas de historia, se ha reescrito el pasado para presentar a Rusia como una nación que siempre ha estado en el lado correcto de los conflictos y que ha sido injustamente atacada por potencias externas, especialmente Occidente. Se enfatiza la grandeza de figuras históricas, como Pedro el Grande o Catalina la Grande, y se minimizan o justifican episodios controversiales. El objetivo es construir una narrativa de orgullo nacional que se alinee con las políticas actuales del gobierno. Además de las clases de historia, se han implementado nuevas asignaturas como conversaciones importantes, Razgovori o Basnom, que se imparten semanalmente en escuelas de todo el país. Estas sesiones están diseñadas para discutir temas de actualidad desde una perspectiva estatal, promoviendo los valores tradicionales rusos y la lealtad al gobierno. Se abordan temas como la operación militar especial en el país vecino, presentándola como una acción necesaria para proteger los intereses nacionales y a la población de habla rusa. Se demoniza al país en conflicto y se glorifica el sacrificio militar. Los materiales didácticos incluyen videos y guiones preparados por el Ministerio de Educación, asegurando una narrativa homogénea en todas las escuelas. Esta estrategia de adoctrinamiento no se limita solo al aula. Se han revitalizado organizaciones juveniles paramilitares, como Yunarmia, Ejército Joven, que buscan preparar a los niños y adolescentes para el servicio militar y fomentar el espíritu patriótico. Estas organizaciones realizan ejercicios militares básicos, ceremonias de juramento a la bandera y actividades de apoyo a los veteranos de guerra. Los niños, algunos tan jóvenes como de 8 años, son expuestos a la iconografía militar y a un discurso que glorifica la guerra y el servicio a la patria. La participación se promociona activamente en las escuelas, generando presión para que los estudiantes se unan. La financiación para estas iniciativas proviene directamente del Estado, lo que subraya la importancia que el Kremlin le da a este tipo de formación ideológica. La cultura popular también juega un papel crucial en este adoctrinamiento. Los medios de comunicación estatales, controlados firmemente por el gobierno, producen documentales, películas y series de televisión que refuerzan estas narrativas. Los programas infantiles y juveniles a menudo incluyen mensajes subliminales o explícitos sobre el patriotismo, la defensa de la patria y la lealtad al liderazgo. Los artistas y figuras públicas que disienten de la línea oficial son marginados o perseguidos, creando un ambiente de autocensura. La música, el cine y las artes visuales se convierten en herramientas para moldear la conciencia colectiva, especialmente la de las nuevas generaciones. Se organizan conciertos y eventos masivos que celebran el patriotismo y la unidad nacional, censo con la participación de figuras militares y políticas.
Las implicaciones de este adoctrinamiento son profundas. Se está cultivando una generación que estará ideológicamente preparada para apoyar las políticas del Kremlin, incluso las más agresivas. Esto asegura una base de apoyo a largo plazo para futuras acciones militares y políticas expansionistas. Además, dificulta cualquier intento de reconciliación futura con el país en conflicto y con Occidente, ya que las nuevas generaciones han sido educadas en una narrativa de confrontación y desconfianza. La capacidad de pensamiento crítico se ve mermada y la diversidad de opiniones es suprimida. Es una inversión a largo plazo en la perpetuación de un conflicto ideológico y potencialmente militar. Los expertos alertan que este tipo de formación puede llevar a una sociedad más militarizada y menos tolerante, con consecuencias impredecibles para la estabilidad regional y global. La normalización de la guerra y la glorificación del sacrificio son elementos clave en esta estrategia. El papel de la educación en Rusia, desde preescolar hasta la universidad, ha sido reorientado para servir a los intereses de la propaganda estatal. Se han purgado los currículos de cualquier contenido que pueda considerarse liberal o pro-occidental, y se ha puesto énfasis en la soberanía y los valores tradicionales. Los profesores que se niegan a impartir estas nuevas doctrinas enfrentan la amenaza de pérdida de empleo o represalias. Se han introducido nuevas reglas para la certificación de educadores que priorizan la lealtad ideológica. Algunos reportes indican que se han desarrollado programas de verano para niños donde se les enseña a usar armas y se les inculca la ideología militarista. Estos campamentos, a menudo disfrazados de retiros deportivos o culturales, son en realidad centros de adiestramiento ideológico y físico. En cuanto a la situación del soldado ruso que murió en Rostov, los detalles que surgieron más tarde pintaron un cuadro aún más sombrío de la disciplina y las condiciones de vida dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Los informes iniciales de una muerte accidental por desangramiento tras romper una ventana pronto fueron contrarrestados por testimonios y filtraciones que apuntaban a un consumo excesivo de alcohol y a una riña interna. El incidente no es aislado. El abuso de alcohol y drogas es un problema endémico dentro del ejército ruso, exacerbado por la falta de moral, el estrés del combate y las duras condiciones de vida en las bases. La dedovshchina, el brutal sistema de novatadas y abusos por parte de los soldados mayores hacia los reclutas, sigue siendo una realidad persistente. Estos episodios de violencia y degradación no solo minan la moral de las tropas, sino que también contribuyen a un alto número de bajas no relacionadas con el combate, a menudo ocultadas por las autoridades. La muerte de este soldado en Rostov, por tanto, no fue una anomalía, sino un reflejo de una problemática sistémica que afecta gravemente la operatividad y la cohesión de las unidades rusas. La opacidad en la investigación de estos incidentes y la tendencia a culpar a las víctimas o a encubrir los hechos solo agravan la situación, impidiendo cualquier reforma significativa. La brutalidad, tanto interna como externa, se ha convertido en un sello distintivo de la guerra. Para los líderes europeos y los formuladores de políticas en Occidente, el adoctrinamiento rampante en Rusia plantea un dilema estratégico. No es solo una cuestión de detener la agresión actual, sino de cómo coexistir con una nación cuyas futuras generaciones están siendo programadas para la confrontación. La narrativa de cerco por Occidente y la glorificación de la victoria son elementos centrales que dificultan cualquier camino hacia una paz duradera. Entender esta dinámica es crucial para desarrollar estrategias a largo plazo. Las sanciones económicas, aunque importantes, pueden no ser suficientes para contrarrestar esta profunda transformación social. Algunos sugieren que se debe invertir más en programas de intercambio cultural y educativo con la sociedad civil rusa, para ofrecer perspectivas alternativas a las narrativas oficiales, aunque esto se vuelve cada vez más difícil con el cierre de espacios democráticos en Rusia. El dron en Estonia, entonces, no es solo un incidente aislado, sino un síntoma de un conflicto mucho más grande y de una Europa que se halla en un punto de inflexión. La estabilidad del continente está en juego,
Y la forma en que se aborden estos desafíos definirá el futuro de las relaciones internacionales. La interconexión de los hechos, desde la geopolítica de Trump hasta la deserción en las trincheras y el adoctrinamiento en las aulas rusas, subraya una complejidad que exige un análisis multifacético y una respuesta coordinada. Cada pieza del rompecabezas, por pequeña que parezca, contribuye a la imagen general de una Europa al borde de una nueva era. La resiliencia no solo es militar, sino también social y psicológica, en un conflicto que parece desafiar las convenciones del siglo XXI.